Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeffrey Coronado y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de termodinámica. Este es el campo de la física encargado de relacionar el calor y el trabajo para transformar energía. Esta disciplina proviene de otras que habían sido estudiadas por separado hasta el siglo XIX, como lo que es la termología, que trabaja con los sistemas térmicos, la mecánica, que estudia el movimiento, trabajo y fuerzas de los sistemas, ¿sí? La termodinámica está sujeta a una serie de leyes que explican el comportamiento global de los sistemas macroscópicos en sistemas de equilibrio, además de caracterizarse por estudiar sistemas con muchas partículas, estudiar los sistemas en estado de equilibrio y sus postulantes son indemostrables. Es decir, se basan en experiencias y no en razonamientos puramente teóricos, ¿sí? Entonces, los comportamientos de un sistema termodinámico son el sistema, que es el lugar donde vamos a estudiar un gas, un cuerpo o la atmósfera. El entorno es aquello que rodea el sistema, pudiendo ser 4 tipos, ¿sí? En los abiertos, que interactúan masas y energía; en cerrados, que interactúan solo energía; aislados, que no interactúan nada, ninguno de estos 2 tipos; y los adiabáticos, que interactúan con energía en forma de trabajo. A su vez, estos sistemas constan de unas fronteras que comunican al sistema con el entorno, pudiendo ser fijas, que mantienen el volumen constante; móviles, con un volumen variable; y el conductor, que permite que la temperatura sea igual afuera y adentro. Además de estos, los adiabáticos, que actúan como aislantes térmicos. Y finalmente, dentro de la termodinámica se tienen en cuenta 4 variables con las que vamos a trabajar y vamos a explicar a continuación, que son presión, volumen, masa y temperatura. Muchas gracias. Les dejo el uso de la palabra a mis demás compañeros. Termodinámica decimos que es la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones, ya sea de energía solar, eléctrica, de microondas o calorífica. Todos estos se vuelven calor. ¿Y qué es la energía? Es la capacidad de producir cambios. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la ley cero. Decimos que la ley cero se encuentran 2 cuerpos que no están en contacto directo térmico, se encuentran en equilibrio gracias al cuerpo C. Un ejemplo claro podría ser el termómetro. Cuando nosotros tenemos calentura y colocamos el termómetro debajo de nuestro brazo, nos damos cuenta que el termómetro agarra la temperatura de nuestro cuerpo y eso es un clarísimo ejemplo de cómo es que el objeto C está en equilibrio. Ahora bien, otro ejemplo sería la hielera. Si nosotros introducimos un vaso de café caliente, va a permanecer la temperatura del café, no se va a enfriar. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Lo mismo pasa con una bebida fría. Bien, vamos a hablar también lo que es de la primera ley y ejemplificarlo. Decimos que la primera ley es la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un claro ejemplo de ello es la máquina de vapor o locomotora de vapor. Bueno, vamos a demostrarlo en este simulador. Acá se observa el combustible, que es el carbón, y aquí está el agua. Acá está el cilindro donde sale la evaporación o calderón, y aquí se encuentra una rueda en movimiento y la viruela. Si nosotros le aumentamos la temperatura a este locomotor de vapor, nos damos cuenta que el trabajo es más cuando se le aumenta el calor, y el trabajo
es como un sistema termodinámico que evoluciona cíclicamente absorbiendo calor y realizando trabajo. Ahora bien, vamos a hablar otro poquito sobre la segunda ley. Y la segunda ley nos dice que la energía tiene la calidad así como la cantidad y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. Y también decimos que en la segunda ley nos referimos directamente a la entropía, que es la magnitud que mide el grado de dispersión de la energía o grado de desorden de la materia en un sistema. Ahora bien, si yo coloco ya sea un gas o un sólido dentro de este sistema, me voy a dar cuenta de que si yo le aumento el calor, la entropía es más y entonces las partículas como que se desordenan y se alteran debido al calor. ¿Qué pasa si yo lo coloco a temperatura cero, o sea a frío? Me doy cuenta que las moléculas de ya sea de un sólido o de un gas, el movimiento va disminuyendo. Ese sería el ejemplo para la segunda ley. También de la entropía describe lo reversible e irreversible del sistema térmico. ¿Qué pasa si yo quemo un libro? Este libro se convierte en ceniza, pero a la vez genera calor que va aumentando y que se va disparciendo dentro del sistema en que se vaya a quemar el libro. Ahora bien, vamos a hablar otro poquito sobre la tercera ley. Voy a colocar unas partículas dentro de este sistema. Aquí voy a colocar sólido y de este lado voy a colocar un poquito de gas. Muy bien. Si yo le aumento la entropía, o la temperatura, si yo le aumento la temperatura al sólido, nos damos cuenta que las moléculas están en constante movimiento. La tercera ley nos dice que es imposible alcanzar una temperatura igual a cero absoluto mediante un número infinito de procesos físicos. Cuando nos referimos al cero absoluto es 0 Kelvin, que es igual a 273.15 Celsius. Y cuando estamos, si en dado caso nosotros llegáramos a lo que es el cero absoluto, nos podemos dar cuenta que podríamos acelerar las partículas y también aproximarse a la superfluidez o superconductividad. Continuando con nuestro tema termodinámica, podemos basarnos en algunos conceptos. Analicemos esta imagen con respecto al agua. Sí, están presentes los tres estados. En el lado de forma líquida, en las montañas en estado sólido y en las nubes en estado gaseoso. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Habrá termodinámica aquí? Sí, está presente la termodinámica. Para ello podemos empezar con: hasta aproximadamente el año 1850 se consideraba que los campos de la mecánica y de la termodinámica eran dos ramas diferentes de la ciencia. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conservación de energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Con respecto a los sistemas, podemos referirnos al sistema abierto, sistema cerrado y el sistema aislado. Y con respecto a esto, algo tan simple como un vaso. Entonces, la primera ley de la termodinámica establece, o es más conocida como la ley de conservación de la energía, en el que esta se refiere al sistema aislado. La cantidad total de energía será la misma a lo largo del tiempo, o dicho de otra forma, en un sistema aislado, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Segunda ley de la termodinámica. Este segundo principio establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo, o dicho de otra forma, dado suficiente tiempo, todos los sistemas tienden al equilibrio, que es el estado máximo del desorden como máxima entropía. Tercera ley de termodinámica.
Esta ley plantea que la entropía de un sistema es llevado al cero absoluto. Para ello consideramos entonces el cero absoluto en relación a los grados Kelvin. Enfoquémonos ahora en la parte de los ejemplos. Aquí presento la primera ley de la termodinámica con respecto a un vehículo. La gasolina es un sistema termodinámico que reacciona con el oxígeno generando una chispa que produce una combustión. En la siguiente ley de la entropía hemos escuchado esta parte donde unas personas dicen en mi desorden hay desorden. ¿O cuántos nos identificamos con esta imagen? Que si nosotros buscamos algún artículo, rápidamente lo encontramos. Y por último tenemos la tercera representación de la ley de la termodinámica, que básicamente esto es gracias al uso de los congeladores o refrigeradores, que a ciertos productos alimenticios estas pueden preservar más tiempo sin que lleguen a una forma que ya no sea comestible. Entonces, si bien resulta difícil alcanzar de manera cotidiana las temperaturas cercanas al llamado cero absoluto, podemos representar esto mediante un congelador. Muchas gracias. Continuemos con los... Para poder realizar el ejercicio, vamos a trabajarlo con la primera ley de la termodinámica, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere dar a entender esto, verdad? Que el calor que suministra un sistema en sí es la suma del incremento de la energía interna y el trabajo que realiza el sistema en sus alrededores. Estas son las dos ecuaciones que vamos a trabajar en los ejercicios, ¿verdad? Algunos aspectos importantes que debemos de tomar para poder realizar los ejercicios son, primero, el signo del incremento o diferencia del Q, que sería en este caso el calor, es positivo. Cuando el sistema se le suministra calor, y es negativo si el sistema cede calor. En este caso nos damos cuenta que esto sería positivo, ¿verdad? Va hacia afuera, antes el trabajo se está realizando por lado adentro. Entonces, el calor también es positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que suministra el calor. Entonces, acá tenemos también la diferencia del trabajo. Dice que este signo pues es positivo cuando el sistema realiza trabajo y negativo cuando el trabajo se realiza sobre él. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es negativo el trabajo porque el trabajo lo recibe, ¿verdad? Entonces, en este caso sería negativo. Entonces, por lo cual, el calor también sería negativo, ¿verdad? Porque cede calor. Entonces, estos aspectos son importantes al momento de trabajar. Otro sería que el sistema incrementa su temperatura, el signo de incremento de U, y es positivo, ¿verdad? Y si disminuye su temperatura, pues es negativo. Entonces, teniendo trabajaremos el siguiente problema, ¿verdad? Dice que cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 700 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 900 joules. Para ello, pues primero debemos de sacar los datos, en este caso que sería AU, que sería el incremento de energía, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Es nuestra incógnita. El calor, que en este caso es positivo, porque si leemos dice que el calor es suministrado, ¿verdad? Entonces aquí dice, y se le suministran 700 calorías de calor, entonces por eso es positivo. Eso fue lo que vimos anteriormente. Y el trabajo, en este caso, es negativo, ¿por qué? Porque dice que se le aplica un trabajo de 900 joules. Si regresamos a las imágenes anteriores, nos damos cuenta de que lo que está haciendo es que el trabajo está actuando sobre él, ¿verdad? Por eso es negativo. Tenemos las ecuaciones que indicamos anteriormente. Vamos a trabajar el ejercicio. En lo que es el ejercicio, podemos trabajarlo ya sea en calorías o en joules. En nuestro caso, pues, vamos a convertir las 700 calorías a joules. Para eso, pues, sabemos de que una caloría, pues, tiene 4.2 joules. Entonces, hacemos la conversión, eliminamos calorías y nos quedan joules. 700 por 4.2 dividido 1 me da
2.940 joules. Ahora, utilizando la ecuación que sería AU, que sería el incremento de energía, es igual al calor menos el trabajo. Entonces, ingresamos los datos, ¿verdad? Como la conversión que hicimos, que sería el calor, 2.940 joules menos, abrimos paréntesis. ¿Y por qué tenemos el negativo acá? Porque anteriormente dijimos de que los 900 eran negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le estaba aplicando el trabajo al sistema. Entonces, venimos y trabajamos y colocamos el más porque el negativo está fuera del paréntesis, entonces cambia el que está dentro del paréntesis. Entonces, nos queda 2.940 joules más 900 joules, nos da un incremento de energía de 3.840 joules, que esta sería nuestra respuesta. Bueno, en esta oportunidad, hemos estado hablando sobre la termodinámica y qué es la termodinámica, qué estudia, en qué se relaciona. Y para dar como cierre, vamos a dar una evaluación que es para ver qué adquirieron, qué conocimientos adquirió el estudiante, en este caso nosotros, al momento de escuchar y investigar y leer sobre este tema, recordando que la termodinámica es la rama que estudia el calor y la fuerza aplicada en este caso, o el trabajo aplicado. Eh, para ello tengo un Quizzes que ya todos lo conocemos, que es una herramienta digital muy buena para realizar comprobaciones de lecturas, pruebas cortas, una, un pequeño ejercicio de respuestas múltiples que puede ser dejado ya sea para la casa o hacerlo en vivo con los estudiantes. Tiene muy buenas opciones, ya lo hemos hablado anteriormente, y aquí tengo yo una que dice, estudia la relación que existe entre el calor y el trabajo, pues termodinámica. Entonces, nosotros la podemos seleccionar o en este caso nuestros estudiantes la tendrían que seleccionar. Nosotros ya tenemos nuestro banco realizado. Aquí tenemos otra pregunta. Un sistema cerrado comparte con el medio de energía. Unidad de trabajo en termodinámica. Pues aquí podemos ver, las unidades son joules. Ahí está. Los estados de la materia son líquido, sólido, gaseoso. Alguien me preguntará por qué faltó el plasma, pero es una comprobación realizada con lo que explicamos anteriormente. Entonces, compañeros, esta es mi presentación. Que tengan una feliz tarde.